Buenas noticias desde el mundo de la ciencia. Contrario al alarmismo climático que nos ha hecho creer que no va a haber osos polares, que el mundo se va a acabar, que si hasta el año 2030, por eso se llama Agenda 2030, no bajamos la temperatura de la Tierra, el mundo se va a acabar y sobre todo ya no va a ser habitable para el ser humano. Sin embargo, un reciente estudio de la Universidad de Washington, dato importante, es una universidad estatal en un estado progresista, es decir, no se trata de una propaganda ideológica política, sino un estudio minucioso por parte de científicos que incluso desafían a su entorno. Son sobre todo doctores en ciencias atmosféricas y lo que demuestran en su estudio es que no es tan alarmante el impacto humano y sobre todo que no es tan apremiante el plazo. Es decir, no es que queda poco tiempo en el planeta de acuerdo a la producción humana. ¿Y cómo lograron este estudio? Hicieron justamente una comparación con la última era del hielo. Vieron el impacto de cómo el enfriarse tan rápido la Tierra pudo impactar a la Tierra y de la misma manera como ahora que se calienta impacta. Cabe destacar que en la última era del hielo todavía no había producción a vapor, eléctrica, ni el uso de combustibles fósiles, es decir, incluso antes de la producción masiva por parte de los seres humanos, el clima ya cambiaba. Es decir, le quita este sesgo ideológico al término cambio climático. Ahora, no buscan decir que el clima no cambia, al contrario, están diciendo que sí cambia. No buscan decir que el ser humano no impacta, efectivamente sí impacta. Sin embargo, lo que buscan es bajar el alarmismo. Sí hablar de una sensibilidad climática, es decir, que seamos sensibles, que seamos conscientes, que sepamos que nos afecta en nuestra vida y a las demás especies nuestro consumo y producción. Sin embargo, hacerlo de una forma objetiva y científica. De hecho, el tema del cambio climático ha ido en contra del espíritu de la ciencia al volverse dogma, es decir, ya no es cuestionable. Y esto lo ha destacado el investigador John Stossel, que justamente destaca en un documental donde entrevista a una de las principales científicas que ha encaminado este discurso. Y él muestra cómo incluso la revista Time puso en su portada lo alarmante que es el cambio climático, cómo los medios han abordado esta problemática. Y justamente es una científica de apellido Curry, como el condimento, que justamente reconoce su responsabilidad. Después del huracán Katrina, junto a un grupo de científicos, sacaron un estudio sobre cómo se han duplicado los huracanes y lo que buscaban eran estrategias de prevención. Sin embargo, esto lo tomaron los medios masivos para alimentar el alarmismo climático. Entonces ella siente esta responsabilidad de cómo por su estudio surgió toda esta alarma para ahora justamente desmitificar y mitigar, pero sobre todo abordarlo de forma objetiva. Ella denuncia que en 1992 hubo una cumbre de la ONU donde sin evidencia científica, donde todavía esto no era un tema en boga, es decir, no tenían los datos suficientes y aún así congregaron en una convención política a la que adhirieron 196 países, entre ellos Estados Unidos. Y denuncia que tenía un sesgo profundamente ideológico y político, sobre todo anticapitalista, y apuntado sobre todo en contra de los combustibles fósiles. Pero saben ustedes que recientemente en el Pan Am Post sacamos un reportaje sobre cómo China está afectando negativamente en los gases de efecto invernadero justamente por la producción eléctrica que nos quieren hacer creer que es una energía verde en contrapeso a los combustibles fósiles. Pero no se está investigando suficiente sobre el daño, por ejemplo, de la energía eólica, sobre todo para las aves, y otras formas alternativas, por ejemplo, el uso del litio que necesitan las baterías eléctricas, entre otros. Pero lo que Curry denuncia principalmente es lo funcionales que son muchos científicos a este alarmismo, precisamente porque viene con fondos. Que si un científico quiere hacer algo objetivo, que cuestione el cambio climático o bien que cuestione su naturaleza antropocéntrica, es decir, que culpa al ser humano, entonces no recibe fondos.
Ella ha sido denominada negacionista, no por sus posturas, porque uno ve en la entrevista, en sus intervenciones, una persona muy templada, muy objetiva, de mentalidad muy científica, tiende a lo imparcial. Sin embargo, por haber sido invitada por negacionistas, entre comillas, sobre todo conservadores del Partido Republicano, entonces ella también entró en esta categoría. Y llama la atención sobre un incidente en particular que se llama Climate Gate, así como hubo en su momento Watergate, que terminó con la presidencia de Nixon en los Estados Unidos, y Pizzagate y tantas otras investigaciones. ClimateGate justamente expuso la agenda política e ideológica que hay detrás del discurso del cambio climático. No es un dato menor que la Agenda 2030 lleva su nombre precisamente por los objetivos de la ONU y organismos internacionales que pretenden reformas climáticas y sobre todo en la producción de las naciones, negando su soberanía, condicionándolas y haciéndolas obedecer a una agenda global. En contraposición, por ejemplo, Vox en España tiene la Agenda España para priorizar a la nación su producción, su agricultura y la no sumisión a una agenda globalista. Entonces, ¿qué es lo que vemos ahora? Vemos una noticia positiva respecto al enfoque que hay al fin científicos, o al menos de forma más visible y en un entorno no politizado, a favor de abordar el cambio climático de forma científica, no ideológica y sobre todo no política, pero más que nada con un discurso de esperanza, de lo mucho que se puede hacer, porque vemos que detrás del discurso del cambio climático y sobre todo del alarmismo climático, vemos una profunda misantropía, el odio al ser humano, el rechazo a sí mismo, el punto que dicen no quiero tener hijos porque no quiero dañar el planeta. Por un lado, se ven como destructores del planeta y a la vez incapaces de remediarlos. Una paradoja donde se desanima al ser humano a odiarse a sí mismo, a rechazar a su propia especie y promover políticas de control no solo de producción, sino de la misma población. Es decir, para limitar la reproducción y otros vejámenes en contra de la especie humana. Pero este estudio, que es de información pública que pueden ver de la Universidad de Washington, por primera vez en español gracias al Pan Am Post, hasta ahora solo en inglés, en blogs científicos y por supuesto también diarios de investigación, periódicos de investigación científica. Así que no olviden suscribirse, darle like, compartir y activar la campanita para estar al tanto de noticias positivas y dejar a un lado ese alarmismo y empezar a tener más conciencia del bien que se puede hacer cuando se tiene los datos adecuados.